Buenas tardes, buenos días a todos, compañeros, hermanos. Vaya, sí que empezamos bien con la voz. Hoy, jueves día 23, vamos a dar continuación a nuestro estudio de todos los jueves. Pero antes tenemos que recordar que este encuentro será grabado y colgado en nuestra página YouTube, la página Bhakti de YouTube. Y si no queréis que vuestra imagen salga, podéis cerrar vuestra cámara en el icono que sale abajo a vuestra izquierda, casi en todas las pantallas. Y también recordar que si queréis recibir las actividades que se realizan en la sección española, podéis escribir un mail a actividadesvirtuales@gmail.com. Eso en el caso de que no estéis recibiendo todavía estas actividades y las queráis, indicando vuestro nombre y apellido, el país o la ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono. Y entonces os pondrán en el grupo y os mandarán esta información. Y si queréis escribirme por alguna razón, aquí está mi dirección, Clarisa Elosegui, la dirección clarisaelo@gmail.com. La mayoría de vosotros ya la tenéis, pero por si alguno que a veces entra porque le han pasado la dirección, un compañero, un amigo y no la tiene todavía, puede escribirme aquí. La semana pasada había una joven que quería recibirlo, le dije que dejase su dirección en el chat. Seguramente que no atinó a ponerla en el chat porque cuando yo lo abrí no estaba su dirección. Seguramente no atinó. Y ahora sí vamos a hacer unos momentos de silencio para ponernos en situación recogida y poder realizar el estudio. Podemos decir la invocación que nos dejó Annie Besant, como siempre. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y recordemos siempre en nuestras meditaciones y en nuestras actividades tener presentes todos los reinos, toda la naturaleza, todas las criaturas, todos los seres humanos, sin distinción de credo, clase, casta, color, etc. Ninguno debe quedar fuera de nuestro corazón, por ninguna razón. Continuamos con el capítulo 5 y la señora Annie Besant nos dice: por favor, José María, ¿me puedes hablar algo? José María, abre el micro. O Luis, ¿Qué pasó, Clarisa? a ver, vuelve. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, gracias, sí.
Es que no estaba seguro de si funcionaba a través de estos pequeños auriculares. Gracias. Claro. Nos dice Annie Besant, en el silencio las emociones crecen y se fortalecen mientras se mantienen bajo control. Y así, el poder motivador de la naturaleza, fijémonos en mayúscula, un poder motivador que viene de la propia naturaleza, con N mayúscula. Estas mayúsculas son importantes. Puede que yo me descuide de alguna, pero suelo ponerlas para que distingamos lo que es de orden superior de aquello que es de orden inferior. Así que el poder motivador de la naturaleza aumenta y es conducido también al sometimiento. La fuerza de guardar silencio es grande y a menudo ejerce un efecto de lo más sedante. El silencio de la boca es el primero y es muy importante para que se pueda llegar a hacer el silencio de la mente. Y como somos muy parlanchines en general, esta práctica nos cuesta bastante, hablando siempre en general, por supuesto. Por otro lado, nos dice, aquel que ha aprendido a mantenerse en silencio tiene que ser muy cuidadoso para que ese silencio no raye en descortesía, para que, a causa de un inadecuado silencio, cuando está entre los demás, no haga que estos se sientan desanimados e incómodos. Recordáis que habíamos visto ya que había añadido en ambos polos que en el polo positivo están las emociones fuertes y en el negativo las emociones que generan por la inteligencia débiles. Y el ser está aquí siempre, el ser real, el yo, con mayúscula, está aquí siempre, tratando de que lleguen hacia los vehículos en los que se ha revestido como personalidad, llegue su influencia. Cosa nada sencilla porque desde aquí, desde el cuaternario inferior, incluido el aspecto de mente que está implicado durante la encarnación, le ponemos bastantes trabas e impedimentos a que nos llegue lo superior. Algunos pueden temer que semejante reflexión antes de hablar, tal como se ha esbozado, pueda obstaculizar tanto el intercambio de pensamientos como para paralizar la conversación. Pero todos los que han practicado ese control atestiguarán que después de una breve práctica no se produce ninguna pausa antes de que se emita una respuesta. El movimiento de la inteligencia que procede de aquí, inteligencia del plano búdico y se derrama, el movimiento de la inteligencia es más rápido que el rayo e iluminará los puntos a tener en cuenta como quien lanza un suspiro. Es verdad que al principio habrá una ligera vacilación, pero al cabo de unas cuantas semanas no será necesaria ninguna pausa y la retrospección del lenguaje ofrecido se hará demasiado rápidamente para que cause ninguna obstrucción. Lo cierto es que lo que aquí está explicando tiene que ver con el aumento del discernimiento derramándose sobre los vehículos de la personalidad. Y así comprensión, inteligencia y discernimiento que proceden del plano búdico crecen en la medida en que practicamos. Cuando tratamos de comprender mejor, la comprensión se amplía y la inteligencia se amplía. Y cuando reflexionamos antes de hablar y antes de actuar, también el discernimiento se amplía. Y con la práctica, como dice aquí, llega un momento
que está ocurriendo la cosa frente a nosotros y de inmediato sabemos si tenemos que hablar o no tenemos que hablar, de inmediato. Pero esto es con la práctica, como todas las demás cosas. Encontré estas palabras muy interesantes: paz mental, silencio, autocontrol, trato amable y pureza de corazón. Estos son los atributos de una mente en armonía. Paz mental. Para eso hemos de transmutar todos los contenidos separativos que todavía acumulamos en nuestra mente. Practicar ese silencio y practicar el autocontrol. Primero ha de ser necesariamente autocontrol para que después no sea ni siquiera necesario. Trato amable siempre, con todos los seres, en cualquier circunstancia, y pureza de corazón, que se hará como tal pureza en la medida en que hagamos limpieza de nuestra mente. Más de un orador puede testificar que en el rápido torrente de un periodo declamatorio, cuando alguien está haciendo una conferencia o cualquier otra cuestión, la mente se arrellanará buscando frases alternativas y sopesando sus méritos respectivos antes de que se escoja una y el resto sean desechadas. Y sin embargo, nadie en la extasiada audiencia sabrá nada de este juego escénico, ni imaginará que detrás de la rápida pronunciación exista alguna acción selectiva parecida. Esta parte en la que un orador tiene que buscar frases alternativas y tal, es anterior a otra fase en la que ya no requerirá buscar frases alternativas en general. Pero todo es un proceso. Como todo, eso también es un proceso de aprendizaje y de maduración del propio individuo que se pone ante un público para dar una conferencia. Aquí estamos hablando siempre de temas teosóficos y por supuesto es así. Un tercer método de control de la emoción es frenando la acción impulsiva. Hay que comprarse un par de buenos frenos y no tener prisas. La precipitación por actuar es característica de la mente moderna, más bien poco evolucionada. Las mentes poco evolucionadas tienen prisa porque siguen los patrones de la sociedad actual, lo que se dicta. Pero los seres más evolucionados ya no tienen prisa, han comprendido que deben actuar conforme a leyes que son superiores y no por las modas externas que tratan de influenciarnos. Y acaba diciendo, y es el no exceso de celeridad lo que es su virtud. Es, por lo tanto, es la no prisa lo que es su virtud. La emoción equilibrada es virtud. La emoción prisa es una emoción que desequilibra. Con la recta acción siempre hemos de tenerlo en consideración como directora de todas nuestras actividades. Hay sabiduría. Y el ser presidiéndolo todo, aunque no lo sepamos. Cuando consideramos la vida con calma, nos damos cuenta de que nunca hay necesidad de apresurarse. Siempre hay tiempo suficiente y de que la acción, no importa lo rápida que sea, debería considerarse bien y sin prisas.
cuando llega un impulso de alguna emoción fuerte y cuando nos lanzamos adelante por obediencia sin reflexionar, actuamos con poca inteligencia. Si nos entrenamos para pensar antes de actuar en todas las cuestiones ordinarias, entonces, si ocurriera un accidente o cualquier otra cosa en la que fuera necesaria una acción inmediata, la mente rápida equilibraría las exigencias del momento y dirigiría la acción rápida, pero no existiría ninguna prisa, ningún desacierto imprudente precipitado. Parece una contradicción que diga que llegado ese momento dirigiría una acción rápida pero sin ninguna prisa. Pero es cierto, el cuerpo puede ir rápido mientras la mente se mantiene instante en instante en lo que está sucediendo. No en un ¡ay, fíjate! Que es como solemos responder cuando ocurren cosas como un accidente, como lo que fuere, ¿no? No. La mente en calma permite una acción física muy rápida y muy acertada. Sin embargo, ¿es que no deberías seguir mi intuición? Puede que alguien pregunte. El impulso y la intuición se confunden demasiado a menudo, aunque son radicalmente distintos en su origen y características. El impulso brota de la naturaleza del deseo, brota de aquí, de la naturaleza del deseo, brota de la conciencia actuando a través del cuerpo astral cámico. Y es una energía que fluye hacia afuera en respuesta a los estímulos del exterior. Desde aquí, respuesta a los estímulos en el plano físico por las cosas que estén aconteciendo. Es una energía precipitada, irreflexiva, temeraria, no dirigida por la inteligencia. En cambio, la intuición espiritual, que es una cualidad búdica, la intuición brota del ego espiritual y es una energía que emana hacia afuera para encontrarse con una demanda desde fuera. Esa intuición mana hacia afuera para encontrarse con una demanda desde fuera. Es una energía dirigida por el ego espiritual. Es una energía fuerte, serena, con un propósito determinado. Porque distinguiendo entre los dos, hasta que la naturaleza no está completamente equilibrada, es necesaria la reflexión serena. Y la demora, el darse el tiempo para la reflexión, es esencial. Un impulso se extingue gradualmente bajo esa reflexión y esa demora. Si nos damos el tiempo para la reflexión, aquel impulso que viene desde dentro y que nos haría hasta enfadarnos y hasta tener accesos de ira y otras muchas cosas que todos conocemos, entonces esto se extingue. Una intuición se hace más clara y fuerte en esas condiciones. La calma facilita a la mente en su aspecto de inferior o concreta, a la mente en su aspecto de inferior o concreta, le facilita escuchar la intuición. Cuando la mente está en calma, la intuición llega, la baña y sigue hacia abajo. Y por lo tanto puede sentir su serena autoridad. Además, si lo que parece ser una intuición es en realidad una sugerencia
de algún ser superior, que también es posible que algún ser superior haga llegar una sugerencia a la personalidad aquí, pero solo podrá hacerlo llegar si la mente está en calma, las emociones están en calma, y solamente de esta manera podrá llegar. Entonces esa sugerencia sonará más estentórea, más clara para nuestra tranquila meditación, y no perderá nada de su fuerza por esa tranquila demora. Es verdad que existe cierto placer en el abandono al impulso precipitado y que el freno impuesto de momento, al principio, ese freno impuesto para reflexionar, al principio es penoso durante un cierto tiempo, pero el esfuerzo para conducirnos a la vida superior está lleno de estos renunciamientos de placer y aceptación de dolor. Y gradualmente llegamos a sentir que hay un gozo más elevado en la acción sosegada y considerada que en la complacencia ante el impulso tumultuoso. Y sentimos que hemos eliminado una constante fuente de pesar, porque continuamente esa complacencia demuestra ser una fuente de sufrimiento y se descubre que el impulso es una equivocación. Si la acción propuesta es buena, el propósito para llevarla a cabo no se debilitará, se fortalecerá con un pensamiento prudente. Y si el propósito se debilita con el pensamiento, entonces es seguro que llega de la fuente inferior, no de la superior. La meditación diaria, la atenta reflexión antes de hablar, la renuncia a ceder al impulso, estos son los principales métodos para convertir las emociones en servidores útiles en lugar de dueños peligrosos, para convertir a todas las emociones en emociones equilibradas que son la fuente de las virtudes. Y las de este lado van perdiendo fuerza. Nos hablan y besan ahora de la utilización de la emoción. Y dice así: únicamente puede servirse de una emoción aquel que se ha convertido en su dueño y aquel que sabe que las emociones no son él mismo, sino que están desempeñando un papel en los vehículos en los que él mora y que son debidas a la interacción entre el yo real, y el no yo, que engloba todo el cuaternario inferior y, en general, en nuestro estado actual, la parte de la mente que denominamos concreta, que se implica durante la encarnación con el cuaternario inferior, porque ha de ser el puente entre lo superior y el propio cuaternario. Esta implicación de la mente en su aspecto de concreta durante la encarnación, esta implicación con el cuaternario, no significa necesaria ni mucho menos obligatoriamente que los pensamientos concretos sean malos ni que tengan que ser malos, en absoluto. Depende de nosotros. Esta parte de la mente que está implicada durante la encarnación con el cuaternario inferior, que llega hasta aquí solamente, esta parte de la mente podemos utilizarla de la manera más elevada que le es dable por su propia naturaleza, pero depende de nosotros cómo pensamos. ¿Pensamos bien?
¿Siempre pensamos bien? ¿Somos unitivos en nuestros pensamientos? ¿Siempre somos unitivos en nuestros pensamientos? Así que es claro que dice y lo vuelvo a repetir, únicamente puede servirse de una emoción aquel que se ha convertido en su dueño y aquel que sabe que las emociones no son él mismo es esto, sino que las emociones están desempeñando un papel importante, pero un papel en los vehículos en los que él mora durante la encarnación. Porque no hay separación, todo está entrefundido. La diferencia está en las vibraciones y son debidas a la interacción entre el yo y el no yo. Su naturaleza siempre cambiante las señala como pertenecientes a los vehículos. Las emociones son incitadas a la actividad por las cosas externas, como respuesta por parte de la conciencia interna. Disculpen, pero se me ha caído el ratón. Espero que no se haya bloqueado. No, parece que no. Así que las emociones son incitadas. Aquí las emociones de cualquier signo, positivo o negativo, son incitadas a la actividad por las cuestiones externas, lo que está ocurriendo, con lo cual nos identificamos, respondemos, aceptamos, rechazamos y nos damos siempre un movimiento pendular en un sentido o en otro. Recordemos que durante las encarnaciones el aspecto de manas que denominamos mente concreta participa igualmente del triángulo superior como del cuaternario inferior, haciendo de puente entre ambos, tal como había apuntado hace un momento, y añadí el cuadro porque es importante que lo tengamos en cuenta. Que ello sea enteramente benéfico depende de la evolución de la conciencia y esta conciencia depende de nuestra actitud, además de su natural ritmo evolutivo. Hace unos días vimos un cuadro y luego una compañera preguntó acerca de pues unas indicaciones que le había dado su psicólogo. Y no es un caso único. Los psicólogos tienen sus estudios y ofrecen ayudas y soluciones para muchas situaciones por las que pasan las personalidades. Sin embargo, hay algo que muchas veces se confunde cuando se dice a alguien, es que te tienes que querer tú mismo, primero te tienes que querer tú mismo. Y esto se confunde con el hecho de que para quererse uno mismo tiene que estar aquí solito. Y se confunde mucho. Porque este quererse aquí solito, como nos dice la teosofía, es un error. Ningún ser humano es una isla. Somos seres de relación. Cuando uno pretende quererse a sí mismo, si lo entiende mal o lo entiende literalmente o no comprende qué significado tiene esto, entonces puede conducirle a un aislamiento y a un rechazo de todo cuanto le rodea. En esta figura que confeccioné con el texto de Annie Besant, pero en este orden, que decía: un hombre que quiera ampliar sus relaciones de amor deberá empezar por considerar el bienestar de su propia familia, porque si se ama solo a sí mismo, en realidad
está bloqueando el amor. Se quiere mucho, puede estar muy centrado en el mí, en el yo, qué me pasa, qué necesito. Y esas son las quejas de muchas personas que tienen depresiones incluso y algunas de cierta gravedad. Es que nadie me comprende, a mí nadie me comprende. Yo en ocasiones he tenido conversaciones con personas que han pedido hablar conmigo y cuando he escuchado estas cuestiones en un relato mucho más amplio, he preguntado a la persona en su momento oportuno, ¿y tú qué comprendes a los demás? Esa es una pregunta de choque, porque cuando uno está centrado en sí mismo, no está ni siquiera intentando comprender a los demás. Y este autocentramiento es el egoísmo. Yo, mí, lo que a mí, el me, etc. Así que tiene que considerar el bienestar de su propia familia. Y entonces ya no está solo, sino que incluye a su familia. El círculo de la conciencia, porque en definitiva es el círculo de la conciencia, si lo queremos llamar así. No es un círculo, solo que aquí en una lámina de 2 dimensiones hay que poner círculos. Es una esfera. Lo que nos rodea es una esfera y se amplía. Pero luego deberá tratar de trabajar por el bien público de su comunidad, el barrio, etc., con la energía y el interés, con la misma energía y el mismo interés, no con menos, sino con la misma energía y el mismo interés con los que trabaja para su familia. Y el círculo se amplía. Pero el ser está dentro. El amor, entonces, va desde sí mismo hacia afuera, pero es imposible que él no esté bañado en el propio amor que está expandiendo. Es imposible. El que quiera a los demás, el que ama, porque la palabra querer no me agrada aplicarla aquí. Yo quiero es así y yo amo es así. La persona que realmente se ama a sí mismo, no se ama solamente a sí mismo, ama a una amplia gama de seres cada vez más grande. Más tarde ampliará su interés amoroso y trabajará para su nación. Fijémonos que aquí todavía es egoísta, pero no tanto como si solo está para sí mismo. Aquí todavía es egoísta, pero menos que cuando lo estaba solo por su familia. Aquí todavía es egoísta, pero menos que cuando lo estaba solo para los de su barrio y su pueblecito y tal, porque abarca la nación. Pero mi nación y las otras naciones, mi nación, todavía hay un grado alto de egoísmo, como podemos ver. Después aparece la gran virtud del espíritu público, el firme precursor de la prosperidad nacional. Y se amplía más todavía esa esfera inclusiva. Más tarde todavía amará a la humanidad y trabajará por ella. Y se amplía más. Y él sigue estando bañado del amor que expande cada vez a áreas más grandes, más abarcantes. Es imposible no estar bañado de su propio amor. Y entonces es que en cada grado que va ampliando, cada vez necesita menos pensar en qué es lo que me falta a mí, porque no nos falta nada en realidad. Es un error de interpretación. Y finalmente, con su solícito amor, abarcará todos los seres conscientes y se convertirá en el amigo de todas las criaturas. Y entonces esa esfera se amplía enormemente. Esto es de lo que trata la primera proposición, la primera de los objetivos, mejor dicho, de la sociedad teosófica. Esto es
lo que vemos cuando al principio de cada jueves vemos el planeta Tierra con esa red energética y esos pequeños núcleos que puse como idea de que todos estamos unidos, entrelazados y que lo que se hace de bueno para un lugar implica y favorece a todos los demás. Este es el círculo o la esfera más grande, más amplia. Lo he querido volver a poner aquí porque, bueno, aunque no voy muy deprisa nunca, a veces no es suficiente, lo vimos hace unos días. Hoy aún me he extendido un poquito más en la explicación que la vez anterior y espero que a todos haya podido quedar algo más claro. En ninguno de los casos puede el ser humano dejar atrás o fuera de su conciencia a ninguno de los seres por condición alguna. En tal caso, se estaría engañando. Y su pretendida, porque a veces lo creemos o lo hemos creído, su pretendida expansión de conciencia no sería más que autoengaño. En algunas ocasiones, el ser humano, y esto también puede ocurrir y ocurre, no a todo el mundo, pero ocurre, el ser humano es engañado por entidades astrales que le alaban. Oh, que tú tienes que hacer, tú eres tú tal, y tú tienes una misión que cumplir y tal y tal. Estos mensajes son falsos, son de entidades astrales y nunca los seres superiores, los maestros de sabiduría y las jerarquías, jamás, nunca se dirigen a nosotros para alabarnos. Y estas entidades estimulan el propio egoísmo y la ambición. Recuerdo en ocasiones que hay personas que habían venido, hace ya mucho tiempo de ello, pero las recuerdo en algunas ocasiones, habían venido a la rama en forma presencial, llegaban el primer día y lo primero que decían es que a mí me han dicho que yo puedo, que yo soy, que yo tal, y explicaban. Entonces les escuchábamos prudentemente y con todo el respeto, el tiempito necesario, y luego decíamos, bueno, y ahora te conviene escuchar. Y entonces les hablaba de lo que es la teosofía realmente, y bueno, algunos venían unas pocas veces más y otros ni siquiera volvían nunca más, porque esperaban llegar allí y al decir que ellos venían ya nombrados como algo muy superior, se les tenía que reconocer de inmediato. Son engaños, queridos amigos y hermanos, todo eso son engaños de las entidades que pululan por el plano astral kármico. Así que mucho cuidado, no nos dejemos nunca engañar por los cantos de sirena. Sigue Anibesan diciéndonos: el atributo de la conciencia que da nacimiento a las emociones es la felicidad. Y el placer y el dolor son los movimientos en el vehículo de deseo kámico astral, que se reflejan en el movimiento pendular. Estos movimientos causados por los contactos del mundo externo y por la respuesta a ellos a través del yo inferior, como a veces denominamos como felicidad. Emociones de placer que dan felicidad, emociones de dolor en las que a veces nos recreamos, porque es que tenemos mucha razón en sentirnos mal y tener ese sufrimiento, y hay un recreo en ello. De ahí que se diga que en ambos lugares, en ambos polos pueden estar ambas expresiones. Los movimientos en los pensamientos, aquí arriba, en los que participa tanto
la parte superior denominada mente abstracta como la parte inferior denominada mente concreta, siendo una sola y única mente. Pero los pensamientos también se deben a contactos similares y la respuesta del yo con mayúscula, la respuesta de este yo, de lo que somos en realidad, a los mismos se conoce como, se reconoce como conocimiento. Cuando el yo se conoce a sí mismo y se diferencia de sus vehículos, hay un conocimiento de sí mismo y entonces ya sabe que esto de aquí son los vehículos. Y ya por medio de la mente, en su aspecto de concreta, no se identifica con los vehículos, porque esta mente ya sabe que es una y forma parte de esa Trinidad superior. Entonces, cuando el yo se conoce a sí mismo y se diferencia de sus vehículos, se convierte en el gobernador de las emociones, y el placer y el dolor se transforman igualmente en formas de felicidad. Y así todos sabemos que, caramba, considerar el dolor como una forma de felicidad en estos momentos puede resultar muy chocante. Pero está hablando de las emociones. El sufrimiento que puede padecer un cuerpo por enfermedades de diferentes clases, ese sufrimiento no le podemos honestamente llamar sufrimiento, sino que es el dolor que sufre el cuerpo. Pero el sufrimiento es psicológico. En el sufrimiento está implicado el aspecto de mente y el cuerpo astral cámico, que se deriva en esas emociones de placer y de dolor. Cuando el ser humano se sitúa en ese punto cada vez más equilibrado, con la recta acción como directora y hay sabiduría, entonces hay dolor en el cuerpo, pero no hay sufrimiento psicológico. Y esto aquí está dicho así y así está pasado desde el libro. Pero hemos de comprender que el ser que está equilibrado puede tener dolores corporales y tener alegría interior, la alegría del vivir, esa felicidad que aún no siendo todavía Ananda, la felicidad suprema, aún no siendo todavía Ananda, es la alegría del vivir. Mientras el placer entusiasme y el dolor paralice, de manera que el cumplimiento del deber se vea en ocasiones obstaculizado e impedido, el hombre es el esclavo y no el gobernador de sus emociones. Cuando se ha progresado, el yo descubrirá que ya consigue mayor equilibrio bajo el apremio del placer y el dolor, y que las emociones dejan de perturbar el equilibrio de la mente. Descubrirá que ya esas emociones dejan de perturbar el equilibrio de la mente y se mantiene cada vez más cerca de ese punto de equilibrio que se denomina el filo de la navaja o camino de en medio. Cuando ha aprendido a controlarlas, puede sentirse la mayor oleada de placer, el más agudo aguijón de dolor, y sin embargo la mente permanecerá estable y emprenderá tranquilamente el trabajo que le corresponda. Entonces, cualquier cosa que acontezca se convertirá en útil. Con el dolor uno se hace fuerte, así como del placer se deriva vitalidad y valor, cuando está en ese punto de equilibrio.
Todo ello se convierte en fuerzas de ayuda en lugar de obstáculos a vencer. Así que las emociones de placer que entusiasman y las emociones de dolor que paralizan dejarán de estar polarizadas y habrá ese equilibrio. Con el dolor uno se hace fuerte, así como del placer se deriva vitalidad y valor. De estos usos, la oratoria puede servir como ejemplo. Podéis escuchar a un hombre encendido de pasión, sus palabras retumbando sobre uno y otro con sus gesticulaciones violentas. Está poseído por la emoción y es arrastrado por ella. Aquí decía, pero no domina la audiencia. Taché lo de dominar porque es una palabra que no es adecuada, quizás tiene que ver con la traducción, pero no es adecuada. Cuando está poseído por la emoción y es arrastrado por ella, no abarca ni comunica con la audiencia. Puede ser una persona con grandes conocimientos intelectuales y con mucha capacidad de oratoria para pasarse horas hablando, pero no abarca ni comunica con la audiencia, no la incluye, no extiende su aura recogiéndola y siendo un verdadero comunicador. En tanto que alguien se ve acuciado por las emociones, la clara visión necesaria para un servicio provechoso es borrosa. El orador que abarca y se comunica con la audiencia es dueño de sus emociones y las utiliza para llegar a sus oyentes. Veis que también aquí he tachado influir en, no. Las utiliza para llegar a sus oyentes. Sus palabras son pausadas y bien escogidas. Incluso en el empuje de su charla, sus gestos son apropiados y dignos. No siente las emociones, sino que las ha sentido y ahora utiliza su pasado para formar el presente. En parte, cuando un conferenciante ha sentido las emociones y está por encima de ellas, estará preparado para poder utilizarlas. Nadie sin unas fuertes emociones puede ser un gran orador, pero la grandeza crece cuando las emociones son puestas bajo control. Resultará una explosión más efectiva de una cuidadosa disposición de los explosivos y de una aplicación deliberada de la mecha que si no se los lanza por el suelo de cualquier modo y la mecha detrás de ellos, con la esperanza de que algo se logre. Bueno, esto lo pone como ejemplo, que todo hay que hacerlo con cuidado, con orden. Las emociones no nos pueden sobrellevar y hacernos arrebatar. A eso se denomina comúnmente emocionalismo sin control, ¿no? Las emociones no hay que matarlas, porque son las que ocupan la parte intermedia entre lo superior y lo más físico, haciendo a su mismo tiempo de puente entre hermanas y la parte física. Pero estas emociones que van de un lado para el otro deben llegar a estar centradas, consideradas y bajo nuestro gobierno. La persona válida para ayudar es el ser humano tranquilo y equilibrado y que al mismo tiempo está lleno de comprensión.
¿Qué clase de médico sería aquel que en el momento de llevar a cabo una operación estallara en lágrimas? Sin embargo, mucha gente se angustia tanto ante la visión del sufrimiento, se angustia tanto ante la visión del sufrimiento, que toda su existencia se ve afectada por ello y de ese modo aumentan el sufrimiento en lugar de aliviarlo. Y aquí pueden surgir preguntas: ¿y por qué? Si es que nos da pena, si es que esa emoción es de pena. Y nos hemos de preguntar siempre, ¿de qué clase es la vibración que expandemos cuando sentimos esa angustia por el sufrimiento que vemos, ese padecimiento por el sufrimiento que vemos? ¿De qué clase de vibración se trata? Porque la compasión, la verdadera compasión, no es angustia, no es sentimentalismo, es algo que se expande como, y más aún, como aquella esfera que hemos visto en el diagrama, cuando se va expandiendo y abarcando a todos los seres. Se expande. Pero la compasión no hace sufrir al que la siente, al que es compasivo. Y la vibración de la compasión es elevadísima, porque procede del ser superior y se derrama por medio de todos sus vehículos y se expande en todas direcciones. Toda emoción causa fuertes vibraciones y éstas pasan de uno a otro. Por eso es importante de qué clase son las vibraciones que expandemos. La persona que quiere ayudar con eficacia tiene que ser tranquila y estable y tiene que mantener una paz firme y radiante. Una persona que se afianza en una roca que sobresale de las olas puede ayudar a otra a alcanzar esa posición ventajosa mejor que si ella misma estuviera luchando con las olas. Otro uso de las emociones, cuando están completamente dominadas, es apelar a una de ellas y utilizarla adecuadamente para despertar en otra persona una emoción beneficiosa para ella. Y puede despertar en otra persona un tipo de emoción sin al mismo tiempo ser arrastrado por esa emoción. Si una persona está furiosa, la respuesta natural a sus vibraciones es la cólera con aquel con quien se topa, porque todas las vibraciones tienden a multiplicarse por simpatía. Como sea que todos tenemos cuerpos emocionales, el cámico astral, cualquier cuerpo que vibre cerca de nosotros de una manera determinada tiende a originar similares vibraciones en nosotros. Si tenemos en nuestros cuerpos la materia propicia para responder a ese tipo de vibración. Si tenemos materia propicia a responder a vibraciones elevadas, en nosotros se moverán vibraciones elevadas. Si tenemos en nuestros cuerpos materia propicia para responder a vibraciones más bajas, nuestros cuerpos responderán a esa clase de vibraciones cuando estemos cerca de algún lugar o en algún sitio o junto a personas que estén vibrando de esas maneras. La cólera engendra cólera, el amor despierta amor, la amabilidad despierta amabilidad. Cuando somos dueños de nuestras emociones y cuando sentimos el impulso de la cólera que surge en respuesta a las vibraciones de cólera de otra persona, inmediatamente constataremos esta respuesta. Nos daremos cuenta, ¿cómo me estoy poniendo?
Nos podemos dar cuenta si somos observadores, si estamos desarrollando la capacidad de observación, y dejaremos que las oleadas de cólera choquen contra nosotros mientras nos mantenemos inalterables, no indiferentes al otro, sino inalterables en nosotros. El hombre que puede mantener tranquilo su propio cuerpo emocional, kámico, astral, mientras los cuerpos de los demás están vibrando fuertemente a su alrededor, ha aprendido bien la lección del autocontrol. El que puede mantenerse tranquilo frente a todas las clases de situaciones. Cuando esto se ha logrado, está preparado para dar el siguiente paso: hacer frente a la vibración de una emoción negativa que nos llega con la vibración de la correspondiente vibración positiva. Y de ese modo no solo él mismo se inmuniza contra la cólera, sino que emite vibraciones que tienden a aquietar las vibraciones coléricas del otro. Responde a la cólera con amor, a la irascibilidad con delicadeza. Al principio, esta respuesta tiene que ser deliberada, con un propósito determinado, y puede invitarse a las personas irascibles para que la pongan en práctica. El intento, indudablemente, será desalentador y duro al principio, con solo la voluntad de amar y sin ninguna emoción. Pero pasado algún tiempo, la voluntad de amar producirá una pequeña emoción y al final se establecerá un hábito, y la gentileza será la respuesta espontánea a la falta de amabilidad que pueda tener otro. La práctica decidida, deliberada, de ese modo, de responder de ese modo a las vibraciones de las emociones negativas que nos alcanzan desde fuera, establecerá un hábito en el cuerpo emocional. Y este responderá correcta y automáticamente. La enseñanza de todos los grandes maestros de ética es la misma: devolver bien por mal. Y la enseñanza está basada en este intercambio de vibraciones originadas por las emociones de amor y odio. Devolver el mal lo intensifica, mientras que devolver el bien neutraliza en cierta medida el mal. Avivar las emociones de amor en los otros, enviándoles una corriente de esas emociones a fin de estimular todo aquello que es bueno en ellos y debilitar todo aquello que es malo, es el uso más elevado en el que podemos situar nuestras emociones en el servicio diario a la humanidad. Es un buen plan tener presente una lista de correspondencias en las emociones y ponerlas en práctica en la forma de vida, respondiendo al orgullo con humildad, a la descortesía con compasión, a la arrogancia con sumisión, a la aspereza con gentileza, a la irritabilidad con serenidad. Así se estructura una naturaleza que responde a las emociones malas con las correspondientes emociones buenas y que actúa como una bendición sobre todo su entorno, reduciendo lo que hay de negativo en ellas
y fortaleciendo lo positivo. En conjunto al último programa, el de esta semana, recibisteis este cuadro, que es un arreglo del primer cuadro, tal como venían las emociones de odio y de amor en el libro de Bhagavandas, ¿recordáis? Entonces, como acaba de nombrar algunas, busqué el resto para que fuesen más o menos equivalentes. El orgullo con humildad, la mofa con compasión, la arrogancia con sencillez, a la aspereza con suavidad, a la cólera con serenidad, a la rudeza con cortesía, a la brusquedad con suavidad, a la dureza con ternura, a la grosería con dulzura, al desdén con estimación, a la malevolencia con benevolencia, a la malignidad con benignidad, al menosprecio con indulgencia, al entrometimiento con prudencia, a la agresividad con sensatez, al rencor con piedad, a la timidez con sociabilidad, a la esquivez con afabilidad, a la terquedad con obediencia, a la altivez con reverencia, a la irascibilidad con docilidad, a la hurañería con amabilidad, a la arrogancia con miramiento, al engreimiento con modestia, a la intemperancia con gravedad, a la petulancia con afectividad, a la suspicacia con nobleza, al encogimiento con familiaridad, al rencor con amistad, a la cobardía con diligencia, al escarnio con formalidad, a la venganza con perdón, al desprecio con gratitud. Y seguramente que podréis encontrar algunas otras más. La tenéis porque os la envié. Lo podéis poner en vuestro archivo, como queráis, y aprovechar todo lo que podáis de ello. Sigue ahora Nivesan con el subcapítulo 5, que nos habla de el valor de la emoción en la evolución. Hemos visto que la emoción es el poder motivador en el hombre, y para hacer de ella un ayudante en la evolución, tenemos que utilizarla para elevar todas las emociones, como hemos visto hace un momento, y para no permitir que se degrade. El ego, el yo, en su evolución, el yo, que se reviste para proceder a su evolución de la conciencia, necesita puntos que le atraigan hacia lo superior, tal como dice la voz del silencio, porque el camino ascendente es empinado y un objeto atractivo por encima de nosotros, hacia el cual podamos esforzarnos, es una ayuda imposible de desestimar. Un objeto atractivo al que situamos más elevado de lo que nosotros consideramos estar ahora, por supuesto. Y entonces puede ser una imagen, una que se utiliza en las meditaciones, y es un atractivo hacia el cual podamos esforzarnos, no por la imagen, sino por las cualidades que se suponen a un ser elevado. Puede ser un Buda, puede ser un Cristo, puede ser cualquier otro ser. En principio, para más adelante no necesitar imagen ninguna, sino la idea de la universalidad de todo ahora. Y continúa diciéndonos, solo que demasiado a menudo nos rezagamos en el camino y no sentimos ningún deseo de continuar. La aspiración
No sé si vosotros la veis tal como está puesto esto. La emoción con un objeto de devoción y una aspiración que estaría en el otro polo, y ambos serían positivos, pero cuando la aspiración y el anhelo están paralizados, está justamente como negativo. La aspiración está inactiva. El anhelo por ascender ha desaparecido. Entonces podemos mandarle amar a la emoción en nuestra ayuda, acoplándola alrededor de algún objeto de devoción. Y así ganar de ese modo el ímpetu que necesitamos, la fuerza elevadora que ansiamos. Esta forma de emoción es la que a menudo se llama el culto al héroe, el poder de admirar y amar enormemente a alguien que es más noble que uno y poder ser capaces de amar y admirar de ese modo. Es tener a la disposición de la evolución humana una de las grandes fuerzas elevadoras. A menudo se desaprueba el culto al héroe porque un ideal perfecto no es posible encontrarlo entre los hombres que viven en el mundo. Pero un ideal parcial que pueda ser amado y emulado es una ayuda para una evolución rápida. Es cierto que existirá debilidad en ese ideal parcial y es necesario distinguir entre las cualidades heroicas y la debilidad conjuntada con ellas. Pero la atención debería fijarse en las cualidades heroicas que estimulan y no en las imperfecciones que dañan a cualquiera que no haya trascendido todavía la humanidad. La figura de Perseo, armado por Mercurio y Minerva. Armado por Mercurio y Minerva. Son los dadores de ciertas cualidades. Bueno, hay muchos héroes en las mitologías, poseedores de grandes cualidades que nos pueden ayudar como ideales de esas cualidades en cierta medida. Ser capaces de prescindir de lo que es pequeño y reconocer que las debilidades corresponden al no yo de cualquier ser y que son pasajeras, incluidas las propias. Las debilidades corresponden al no yo, que incluye la parte de manas y todo el cuaternario inferior. Pero vemos que la tríada superior es Atma, Buddhi y Manas, y es el yo, y que esta parte de Manas, que denominamos concreta, durante la encarnación participa tanto de lo superior como de lo inferior. Aquí está todo nuestro juego. ¿Qué hacemos con esto? Mientras que la nobleza es del yo, que perdura para amar lo que es grande. Ese es el espíritu que guía hacia el discipulado de los grandes seres. Con el ideal solo se gana el bien por parte del que idealiza, si honra la grandeza y prescinde de las flaquezas. Y en el héroe mismo recaerá el karma de sus propias imperfecciones. Teseo, hijo de Egeo y Etra, descubre las armas de su padre. La personalidad, que siempre es hija de lo superior, descubre aquello que procede del padre. Y son cuestiones simbólicas. En los mitos hay mucha simbología. Pero se ha dicho, si aceptamos así la nobleza del yo en medio de las debilidades humanas, solo estamos haciendo lo que deberíamos hacer con todos. ¿Y por qué, además, tomar por héroe a alguien en quien todavía existe alguna flaqueza humana? Porque con su ayuda, nuestro héroe nos proporciona una inspiración
y la medida de nuestra propia realización. Y podemos pensar, el héroe tiene algunas muy buenas cualidades, a pesar de que tiene algunas flaquezas. Y nosotros podemos fijarnos y desarrollar nuestras cualidades, aún teniendo hoy todavía flaquezas, que las vamos a estar trabajando y que las vamos a estar transmutando, pero no podemos esperar a que estén todas transmutadas para hacer algo grande, porque aquí se conjuntan los dos aspectos a la vez. Ninguna persona ordinaria puede convertirse en héroe. Solo cuando el yo brilla con un fulgor fuera de lo corriente es cuando surge la inclinación por el culto del héroe. Hércules o Heracles era hijo de Júpiter Zeus y la mortal Alcmena. Llevó a cabo 12 grandes trabajos llamados los 12 trabajos de Heracles y fue divinizado. Como otros muchos, como mito, Hércules somos todos nosotros. Es el aspecto de todas las pruebas por las que hemos de pasar. Perdón. El hombre es un héroe, aunque todavía no es un superhombre, y sus debilidades no son más que manchas en el sol. Hay un proverbio que reza: ningún hombre es un héroe para su ayuda de cámara. Y el cínico interpreta esto como queriendo decir que el hombre más heroico debe su grandeza a saber guardar las distancias. Pero el significado ¿no es más bien que el alma del sirviente, empeñado en abrillantarle las botas y hacerle el nudo de la corbata, no puede apreciar lo que hace el héroe al no existir en el sirviente nada que pueda responder acompasadamente a las notas que el héroe proyecta? Porque ser capaz de admirar significa ser capaz de alcanzar, y el amor y la veneración por los grandes es la señal de que un hombre está creciendo como ellos. San Juan de la Cruz fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Cuando la emoción surge de ese modo, deberíamos formar nuestro criterio de acuerdo con nuestro ideal y deberíamos avergonzarnos de hacer o de pensar nada que pudiera producir una sombra de dolor en los ojos de aquel a quien veneramos. Su presencia debería estar con nosotros como un ser edificante hasta que, juzgándonos a nosotros mismos a la luz de la mayor realización, nos encontráramos también empezando a alcanzarla. Que la luz pura del yo no irradia a través de nadie que pise los caminos cenagosos de la tierra es cierto, pero hay algunos a través de quienes brilla la luz suficiente para iluminar la oscuridad y para ayudarnos a ver dónde ponemos nuestros pies. Santa Teresa de Jesús, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, mística y escritora española, junto con San Juan de la Cruz, se la considera la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia. Es mejor agradecer y honrar a estos, alegrarse y estar contento con ellos, o desestimarlos, porque no son completamente celestiales, pues algunos rasgos característicos de la flaqueza humana todavía enmarañan sus pies. Benditos sean, desde luego,
aquellos que llevan en sí la naturaleza del héroe y en consecuencia reconocen su linaje superior, porque les espera la puerta abierta para los logros más elevados. Y cuanto más aman, cuanto más honran, más rápida será su aproximación a esa puerta de entrada. Ningún karma mejor le llega al hombre que el de encontrar al héroe con el que pueda compartir su compañía para entrar. Ningún karma más triste que tener que verlo en un momento de iluminación y luego tener que prescindir de él, cegado por una imperfección que él mismo está desarrollando. Sigfrido matando al dragón. Estas también son pruebas y también son muy simbólicas todas las expresiones. Y hasta aquí hemos llegado con el material que tenía preparado para el día de hoy. Así, si os parece bien, dejamos de compartir y podemos abrir micros o levantar manos si queréis comentar cosas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Estáis todos en silencio? ¿Estáis todos? Larisa, hay un comentario Sí, en el chat de Oppo A54. sí, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, dice: gracias por esta sesión tan interesante y llena de reflexión. Yo me encuentro en un dilema relacionado con el tema de hoy, y es la situación de violencia que vivimos en México, donde la estrategia del presidente para combatirla es abrazos, no balazos, pero no ha dado resultado. La violencia aumentó y su estrategia ya es criticada en forma local e internacional. Gracias. Aunque el presidente mexicano, en lugar de dar abrazos, diera balazos y quisiera borrar a balazos a todos los criminales y violentos del país, no lo conseguiría. Allí donde se destruye a un violento, aparecen más. La violencia contamina a otros seres que, debido a la edad interna, son fácilmente responsivos a la violencia. Nunca se puede destruir la violencia con violencia, pero hemos de considerar algo muy importante. Hoy, sobre la Tierra, 8.000 millones de seres encarnados, somos, me incluyo, primera persona plural, somos. El que esté más allá de esto es su condición de conciencia y tampoco vamos a alardear de nada. Pero somos egos no muy viejos y hay egos muy jóvenes en gran número encarnados hoy sobre la Tierra, egos jóvenes que están buscando sus propias experiencias. Han de pasar por ambos polos de opuestos, por el bien y por el mal. Todos hemos de pasar por ambos polos de opuestos, porque nadie puede llegar a sentir compasión por alguien que sufre si antes no ha sufrido él mismo por esas mismas causas. Y si las ha sufrido es porque antes las generó como karma. Así que hay que pasar por ambos polos. Y no digo que tenga que ser ahora, no nosotros, hablando a los que aquí estamos y a otros muchos más. Nosotros estamos interesados por conocernos a nosotros mismos y por ampliar nuestras conciencias, pero esto no es la mayoría. Hoy por hoy somos la minoría todavía. Sin embargo, esto no nos tiene que desanimar, porque tenemos que tener una mirada muy amplia, esa esfera de conciencia, ampliarla e integrarlo todo, a las víctimas y a los verdugos, a los criminales también.
El criminal de hoy se encontrará con lo que ha generado. La víctima de hoy se está encontrando con lo que generó. Nosotros no somos los administradores del karma, pero debemos comprender las leyes y actuar conforme a esa comprensión y conocimiento de las leyes. No podemos juzgar, no nos compete a nosotros el juicio. Del juicio humano se encargan, aunque sea muy imperfectamente, los seres humanos que se han dedicado a ello. Y del juicio divino se encargan aquellos que son los administradores del karma. Nosotros tenemos que dedicar nuestras fuerzas, nuestras energías a elevarnos, elevando al mismo tiempo a todo lo que contactamos. Bendecirlo todo, absolutamente todo, y a todos los seres, en todos los tiempos, en todos los lugares y en todas las circunstancias. Sé que lo que estoy diciendo puede parecer muy difícil a muchos, pero eso es a lo que tenemos que llegar y así hemos de obrar. No os asustéis por la violencia. Toda cosa ocupa el lugar dentro del proceso de la evolución. Compadeceos de todos, de la víctima y del verdugo. Compadezcámonos de todos, de la víctima y del verdugo. No sé si le habrá podido servir al hermano que ha hecho el comentario. No está ahora, creo, por el nombre de Opo 54, no está. Joseph, hay Sí, otro hay comentario. Si se lo puede leer. Está Luz Marina que ha levantado la mano. Gracias, Clarisa. Me viene a la reflexión con ese comentario que hicieron ahorita ahí en el chat, y es que yo creo que Colombia es un ejemplo de lo que es intentar eliminar con violencia al que se considera su enemigo. Y especialmente del Estado a lo que considera que es el enemigo que hace daño o el criminal. Y la verdad lo que uno encuentra es que todos los partidos y todos los sistemas políticos anteriores han sido tan criminales como los criminales que se han señalado. Y nosotros tenemos una evidencia muy clara, dolorosa, lamentable, está en el informe de la Comisión de la Verdad, a 10.000 desaparecidos, se asume, de ellos están 6.000 verificados muertos, asesinados por el Estado a través de la policía, el ejército y demás. Y todo con el conocimiento de estamentos y con todos los estamentos que defienden los derechos y la vida, según la Constitución, involucrados y tapando todo esto. Se han encontrado fosas comunes en 1000, pero es la historia de Colombia desde su inicio, ¿no? Cuando mira la violencia de la conquista, o lo que le llamó la conquista, que realmente fue una invasión, que igual era kármico, que igual puede ser los que estamos ahora, los que digamos hicimos eso al comienzo. En fin, uno no puede juzgar que es malo que vinieron, que me hicieron, que yo fui una víctima, porque a la larga la teosofía nos muestra que realmente si vivimos es porque nos corresponde ese momento y tenemos algo que hacer allí. Yo en todas estas, digamos, estudio la teosofía, me he, digamos, hermanado con la situación de Colombia, no que me gusta o que la aplauda, sino siento que hay una responsabilidad allí, más o menos me ha nacido la intención de yo qué puedo hacer al respecto. Y entonces lleva a la reflexión. Por eso me impactó la primera vez que trajiste la lista de odio y amor, porque con frecuencia se le apella a uno esa tendencia a juzgar, a menospreciar, a criticar, a decir. En este momento en Colombia había una polaridad tenaz. En la historia de Colombia jamás había un poder de izquierda, ahorita lo hay. Y eso está toda
la tergiversación de la información de los medios. Solamente puede encontrar información un poco justa y veraz en cuanto a observar datos y hechos de la prensa alternativa. Todo está contaminado y hay un narcoestado, eso es verdad. Y no es solamente Colombia, eso es un fenómeno mundial, porque las mafias no pueden ser eliminadas. Sí, por eso permíteme, Luz Marina, por esa misma razón, no hace falta que nos extendamos sobre esta situación mundial. Podemos tener la necesidad de puntualizarlo. Ahora el compañero había hecho un comentario acerca de México. Es México, es Colombia, como dices tú, y es en muchos lugares del mundo y en otras medidas es en todo el mundo. Hay de todo y en todo el mundo. Entonces no hace falta que nos extendamos en todo ello. Sí. Porque Bueno, lo que tenemos que realizar es sembrar nosotros las vibraciones elevadas que harán su curso y no veremos ni es necesario que veamos el resultado, pero el resultado existe porque es ley universal. Que nuestra actitud mental, emocional y física con los actos y con las palabras sea siempre aquello que eleva, aquello que edifica, aquello que ennoblece, etcétera, etcétera, todo de ese orden. Esta es nuestra tarea. ¿Alguien Bueno, más? Perdón. Quería era como retomar el tema de la importancia del héroe, que casi no la reconocemos en nosotros y no nos vemos en cada instante como esa, diría yo, lo llamo como responsabilidad de crecimiento que cada uno debe asumirse. Lo miro así al héroe porque uno mira el mito de Hércules como algo ajeno y es interesante cómo uno logra aquí conectar, ¿no? Lo importante de eso. Hércules es el discípulo y nosotros, cada uno de nosotros somos el discípulo. Sigfrido es el discípulo. Tiene que matar al dragón. Bueno, ahí hay toda una historia, es un mito con mucha simbología, es el discípulo. Jesús nos mostró, y visteis los que pudisteis estar durante el curso, ya visteis que había toda una simbología de todo el aprendizaje, de todas las cualidades a desarrollar. El Sermón de la Montaña es una maravilla. Si nos ponemos en serio a ver cómo tengo yo esto en mí y cómo he de aplicarlo y desarrollar eso que dice el Sermón de la Montaña, con eso tengo suficiente para esta vida y seguramente que para más. Lo que pasa es que nos distraemos mucho todavía. Nos implicamos mucho y muy directamente en las cosas del día a día, los quehaceres y entonces respondemos a lo externo con lo externo. No respondemos a lo externo desde lo interno. Y por eso andamos un pasito para adelante y 1,5 para atrás, a veces, como el tango, ¿no? No sé exactamente, no recuerdo cómo va. Pero a veces avanzamos 3 pasos, pero a veces retrocedemos 1. Sí, hay como un vaivén, porque no estamos todavía implicados, y hablo en general, no de nadie en particular, siempre hablo en general, no estamos todavía implicados al 100%, completamente, en esa atención que no es tensión, atención, observación, para ir transformándonos a nosotros mismos. El conocimiento de sí mismo pasa por ello. Es imposible conocerse a sí mismo cuando uno anda distraído la mayor parte del día. Y eso no significa abandonar los deberes en absoluto. Es cumplir con los deberes, pero estando atentos. Que la mente esté presente en lo que estamos realizando en cada momento. Presente, calladita la mayor parte del tiempo, porque no hace falta que parlotee tanto la mente. No es necesario. La mayor parte de las cuestiones a las que hemos de hacer frente a lo largo del día
ya son conocidas de nosotros. La mente puede estar callada y podemos estar obrando de una manera mucho más amplia, mucho más comprensiva y mucho más elevada en lo más pequeño, en los quehaceres más pequeños, aparentemente más simples, pero a veces les restamos importancia a coger una escoba y como es una escoba, pues no estamos atentos a lo que estamos haciendo con la escoba. Y así infinidad de otras cuestiones. ¿Alguien más quiere añadir algún comentario? ¿No, Chuy? Gracias, Clarisa. Hay Gracias, que, gracias. Hola, Nada más José. agradecerte. hay que Agradecerte tan, leer perdón. varias veces, Sí, no una quizás, necesitamos leer varias veces, escuchar esta conferencia varias veces, recapacitar sobre todas ellas, todos los días, a ver si en esta encarnación vamos cambiando nosotros. Si cambiamos nosotros, podemos cambiar el mundo. sí, así es, sí. Gracias, José. Pues si no hay más comentarios, detengo la grabación. Nos emplazamos para la próxima semana. A ver, hoy estamos a 23. La próxima semana tenemos a Clarisa el jueves y a Daniel el viernes. ¿Mm? Vale. Y por ahora, pues detengo la grabación. Hasta muy pronto.